Moby Dick. Os tengo que reconocer que este clásico de la literatura que os traemos al debate de hoy.es es uno de mis favoritos, si no el que más. La historia de ese barco, el Pequod, capitaneado por el capitán Ahab, que surca los mares de todo el mundo en busca de la ballena blanca, que por cierto no es una ballena, es un cachalote. Esa ballena, ese viaje vengativo, colérico, en el que Ahab intenta matar a la ballena que en anteriores cacerías le arrancó la pierna. Desde su inicio, Llamadme Ismael es una novela que atrapa, es un clásico de la literatura y además está considerada una de las grandes novelas americanas. Siempre se pregunta cuál es la gran novela americana. Bueno, pues Moby Dick siempre está entre las quinielas, en la terna de las grandes novelas americanas. Herman Melville, que es su autor, nos narra la historia de este barco, del Pequod, con Ahab, con Quiquej, con Ismael, con Starbucks, del que después hablaremos, pero es que además de esta cacería, que ya de por sí es fantástica, nos regala una enciclopedia, así de claro, sobre el mundo de la ballena y de las cacerías y de cómo era la vida de los balleneros en el siglo XIX. Quizá esta parte haga que el libro sea un poquito más denso, pero en serio, Moby Dick merece muchísimo la pena, y es que además en el Pequod va toda la humanidad, porque dentro de los tripulantes encontramos a todas las razas. Herman Melville, como digo, es el autor de Moby Dick. Su vida estuvo marcada por esta novela, su recuerdo en la historia de la literatura también, aunque es verdad que en vida murió prácticamente en el anonimato e incluso en su tumba se equivocaron de nombre. Herman Melville tiene otras obras de temática marina como Benito Cereno o Billy Budd, el marinero, y otra de la que tendremos que hablar en algún momento en el debate de hoy.es, como es Barleby el escribiente, la que para algunos está considerada como un precedente del existencialismo. Preferiría no hacerlo, diría Barleby. Bueno, como digo, Herman Melville nos regala digresiones, quizá un poco densas, un poco largas, y además nos construye muy bien a los personajes. Todos están muy bien detallados, incluso, como decía antes, se hace un poco denso. Un personaje, por cierto, hablando de personajes, pues podríamos quedarnos con Ahab el vengativo, con Ismael el narrador, con Quiquej, ese bárbaro que entra a formar parte de la tripulación del Pequod, pero no, nos vamos a quedar con Starbucks, el primer oficial, el único que en esa locura de Ahab vengativa intenta ponerle fin e incluso piensa en matarlo. La lucha interna que vive Starbucks merece muchísimo la pena, es uno de los grandes puntos fuertes de Moby Dick. Por cierto, Starbucks os sonará, ¿verdad?, a esa famosa cafetería. Pues se llama Starbucks por este personaje de Moby Dick. Y os contaría más, trataron de ponerle Pequod, pero es que Pi se parece mucho a cómo se dice pez en inglés, entonces no quedaba bien llamar una cafetería Pequod. Entonces le llamaron Starbucks. Una anécdota que os dejo en el debate de hoy.es. ¿Y por qué leerlo? Bueno, pues la vamos a leer por un motivo, para formar parte de este debate. Todo el mundo siempre se ha pensado que Moby Dick hace referencia al mal absoluto, un chivo expiatorio, pero una vez leí que Moby Dick podría interpretarse de otra manera. La blancura de la ballena puede hacer referencia a Dios. Moby Dick puede ser una referencia de Dios. En ese caso, la lectura de Moby Dick sería muy diferente. Nos estaría advirtiendo de los peligros de una humanidad, de un hombre que intenta acabar con Dios. ¿Os gusta esa interpretación? ¿Creéis en ella? ¿Pensáis en otra? Bueno, pues nos lo dejáis en comentarios, dais a like, os suscribís. Ya sabéis, en el debate de hoy.es, en estos clásicos a menos de 3 minutos, tenemos muchos libros de los que hablar y vosotros muchos libros que leer.